Just to make your opening statement. ¿Y quién dice que las audiencias son aburridas? Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy May y hoy, como todas las semanas, les traigo los 33 detalles y referencias clave del episodio 7 de The Boys, que de seguro les voló la cabeza. Y si fue así, les aconsejo que se queden hasta el final, porque tiene un montón de detalles que seguro les van a encantar. Por lo que no olviden ayudarme al final calificando el video para llegar a más personas con un me gusta o no me gusta según les parezca. Y tampoco olviden suscribirse al canal si creen que soy una heroína. Es broma, ustedes son los héroes. Empezando como siempre, el título Butcher Baker Candlestick Maker es en referencia al último arco del cómic con el mismo nombre, pero también de la famosa rima infantil, que sus orígenes se remontan al siglo XIV con los Peep Show. Esto a su vez se conecta con el contenido sugerente de pornografía de Supers que observa Hughie junto a Lamplighter. Además, forma parte de la columna vertebral de la historia, y empezando con ella, el episodio abre con un fanático de los Supers conocido como Tommy Peterson, e interpretado por Charlie Coons, que si se les hizo conocido es porque lo han visto alguna vez como Fat Neil en Community, y observamos varios detalles de su fanatismo, como una figura de acción de Black Noir junto a su cama, un póster ampliado de la portada del cómic que vimos anteriormente en el episodio 1, otro cartel gigante de Stormfront, que es calzado la imagen más popular de ella en el cómic, además de una figura de acción de ella, un bobblehead y por último el póster de The Soldier Boy, que es una parodia del Capitán América. Por las continuas referencias a través de la temporada, parece que va a tener un peso bastante fuerte en la trama de la tercera temporada, porque además vemos una estatua de él más tarde en el episodio, y como está confirmado su aparición en el futuro del show, debemos suponer que no envejece al igual que Stormfront, o puede que hagan la referencia al Capitán América descongelándose, similar a como sucede en The Winter Soldier. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Pero el trasfondo de esta escena de apertura es el poder que tiene un mensaje político en su audiencia, para un chico joven enojado y bastante solitario que busca dirección, y la que le ofrece Stormfront lo ha vuelto un extremista por su influencia como su ídolo, porque es constantemente rodeado con la idea de que los inmigrantes son peligrosos debido a que pueden tener poderes, así que luego de advertir un resplandor inusual se vuelve paranoico hasta el punto de llegar a ejecutar su asesinato. Pero esto también es un paralelismo con la realidad de los Estados Unidos, donde el tema es uno de los puntos más candentes en sus próximas elecciones, y los medios frecuentemente lo retratan de una forma negativa como vemos en el show, y esta coacción es una brillante crítica a lo que se puede lograr repitiendo mentiras muchas veces, que es una de las herramientas más frecuentes de la manipulación mediática, y del cómo operan los grupos radicales en personas tan vulnerables como Tommy, que en ese contexto los convierte en los seres más peligrosos del mundo, y son los que realmente terminan dándole poder a estos movimientos. Y si les interesa el tema, les aconsejo ver Historia Americana X, que es un peliculón. Además, en esta escena nos muestran dónde terminan los memes que Stormfront creó en los pasados episodios. En hombres solitarios como Tommy, incluso vemos estas imágenes en los postes del alumbrado público, que son un recurso visual para narrarnos que su mensaje ha sido esparcido como una onda, alcanzando todo en su perímetro. Otro punto interesante relacionado a esto es que por los discursos públicos de Stormfront hacen que Tommy se perciba ahora como un héroe, en vez de lo que realmente es, un asesino, que no es nada extraño porque en su computadora se ven memes que apuntan a Victoria Newman, algo que también es un recordatorio del intento de asesinato de la congresista Gabby Guilford, que unas semanas atrás estuvo literalmente como objetivo en un correo republicano de recaudación de fondos, y les aviso que este episodio está lleno de paralelismos con la política real de los Estados Unidos, especialmente porque sus elecciones serán exactamente en un mes. Lo que corta con Victoria Newman y Lamplighter practicando para su audiencia en el Congreso, donde nos dan información de ella. Además, de nuevo hacen referencia a su baile viral en las noticias, porque el personaje está basado en un representante real del Congreso de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de su historia, y se volvió viral por este baile filtrado del año pasado, que según los creadores, Victoria Newman también está basada en el personaje de los cómics Victor Newman, conocido como Vic the Beep, que es una marioneta de Bolt que colocaron como presidente y termina siendo asesinado por ellos. Y un detalle interesante del episodio es que su argumento de fondo es la relación que tiene un padre con su hijo, y el cómo define eso la idea que tendrá el niño de masculinidad por el resto de su vida. Desde Butcher con su padre abusador que lo golpeaba brutalmente junto a su hermano y según él los está preparando para el mundo real. Esta es una idea muy común de la masculinidad tóxica, hasta Homelander que quiere mostrarle el mundo a su hijo, porque al igual que el padre de Butcher piensa que la amabilidad de Becca es excesiva, y siguiendo este patrón, Lamplighter habla de su experiencia con su padre, comparándola con ser el cornudo de la película porno, porque él de niño creía que iba a ser el protagonista de su vida siendo una persona importante al igual que
que los actores principales de esas películas para adultos, pero terminó siendo el cornudo que ve la acción de lejos, y esa idea es la que lo lleva por un camino que termina con él quitándose la vida frente a la estatua de los 7, lo que es común en muchos hombres, que en vez de preocuparse por buscar sus pasiones y encontrarse a sí mismos, estas ideas de masculinidad los programan para que su única preocupación sea el número de mujeres con las que pueden estar, y cuando chocan con la realidad llegan a resultados similares, cargándolos de frustración, a lo que el show también hace alusión, y es por eso que hace la analogía con la pornografía, no solamente porque sean graciosas, sino también porque nos muestra cómo los medios que consumimos agravan estos comportamientos tóxicos, donde habitualmente vemos a los típicos chicos malos, dando palizas, probando su fuerza y obteniendo chicas. Lo malo de esto es que cuando una persona no sabe separar la realidad de la ficción se vuelve su realidad. Divide todo en hombres buenos y malos, o mejor dicho, hombres de verdad y cornudos. Que es similar pero distinto a lo que ocurre con Hyugi, cuando comenta que la profunda depresión de su padre por la pérdida de la madre hizo que dejara de verlo como un hombre al quedar inmóvil sin hacer nada por su vida, lo que lo incentiva a hacer todo lo contrario a él, para no transmitir la misma imagen de masculinidad que transmite, buscando grandes logros y ayudando a los demás. Y un detalle especialmente interesante de esta lectura es que justifica la razón por la que Hyugi se siente atraído hacia la figura de Butcher, con su rol y modelo de hiper mega masculinidad, pero cuando usa la violencia para demostrar su hombría, solo hiere a las personas que salva o a las que ama. Y reflejando esta misma idea, pero con un matiz distinto, Tommy también es un ejemplo de esto. Al no tener una figura paternal, la encuentra de una forma muy cercana en Stormfront, siendo ese padre para él, alentándolo a que sea un hombre y que luche por ella, siendo la frágil masculinidad uno de los muchos componentes que usan estas figuras para manipular a la masa, por lo que en resumen el episodio explora en su argumento líneas de temas políticos, paternales y el cómo la masculinidad tóxica se conecta con ellos. Por lo que siguiendo esa línea, Annie es atrapada por el descuido de su madre luego de que Black Noir le dé una paliza y la encierra en una celda muy similar a la película Cube de 1997, en la que será usada como un chivo expiatorio, por lo que mi teoría sobre ella sigue siendo que es la principal candidata para eliminar a Stormfront, al ser sus poderes la contraparte perfecta para los de ella. Sus habilidades involucran poder tomar la electricidad de otras fuentes para proyectarla en fuertes descargas, y los poderes de Stormfront están basados en la electricidad, por lo que en el siguiente episodio no le veo ninguna posibilidad en la que ella pueda ganar a la poderosa Starlight, y tal vez es por ello que se apresuró en neutralizarla y moverla fuera de los 7 lo antes posible. Y hablando de palizas, Hyugi y Lamplighter se encuentran en un momento bastante íntimo, bueno, ya ustedes saben. Y en esa secuencia observamos una referencia a Jack from Jupiter, que en los cómics es un miembro original de los 7, que básicamente es un cazador marciano que fue expulsado luego de un escándalo sexual, muy similar al que vemos en esta película falsa. También en la colección de películas de Lamplighter, que curiosamente carga en un maletín con su propio nombre, menciona a Starlight sosteniendo un A-Train, lo que es en alusión al evento que ocurre en los cómics, porque ella fue forzada por él, Homelander y Black Noir para lograr quedarse en los 7. Y hablando de eventos forzados, conocemos al padre de Billy Butcher, que no es nada más y nada menos que de Denethor, del Señor de los Anillos. Lo que es curioso porque Karl Urban, quien interpreta a Butcher, también trabajó como Éomer en esa trilogía, por lo que no es nada raro que criara a sus hijos bajo un ambiente hipermasculino, muy acorde con la Edad Media, y como resultado llevó al suicidio a su hermano menor Lenny, disparándose a sí mismo, que a diferencia de la serie, en el cómic fue debido a un accidente de autobús en 1986. Y en este episodio Mallory hace alusión al círculo de violencia y brutalidad infinito en que disfruta vivir Butcher, que es una lectura muy precisa como se confirma más adelante en el episodio, especialmente cuando va a la mansión de Vogelbaum, donde lo vemos pasar por encima de su césped, que fue un detalle que me dio mucha gracia. Pero este encuentro termina de establecer un paralelismo entre él y Homelander, que ya se veía de lejos, porque ambos fueron criados con la misma idea, y ahora este segundo está cometiendo el mismo error con el pequeño Ryan, porque incluso piensa mostrarle cómo ser un hombre con sus películas. Por otra parte tenemos la campaña de Stormfront junto a Homelander, donde se besan públicamente por primera vez, y vemos decoraciones con la bandera confederada de los Estados Unidos, como hace un par de episodios en este arco. Stormfront aprovecha el momento y utiliza la presencia de un adorable bebé para marcar el principio del fin para Becca. Porque sí, chicos, así es como se ve una manipulación emocional. Dense cuenta, por favor. Y usando esa influencia
Iglesia implanta la idea en la cabeza de Homelander de lo mucho que extraña a su hija, por lo que naturalmente su siguiente paso es entregarle el suyo, y con ello lo está entregando también a las garras de Vought, y al ser el primer niño nacido de una manera natural, tal vez sea lo que le falta a Stormfront para sus experimentos con el compuesto V, por lo que podríamos apostar que esta escena de Homelander envuelto en sangre es frente a su hijo, y posiblemente luego de que Stormfront y Becca mueran en el siguiente episodio, y él no tenga idea de qué hacer con su hijo ahora. Y por otra parte continuamos con la campaña de #MayBrave, donde hacen una curiosa alusión a la manipulación mediática, cuando la misma Ashley se sorprende de sobremanera cuando encuentra a Maeve haciendo cosas que no son precisamente gays, a pesar que ella se esforzó en dejar claro desde el inicio que realmente era bisexual, siendo un ejemplo de lo que ocurre cuando se repite una mentira miles de veces. Esta se interioriza y hasta el transmisor se lo termina creyendo, lo que nos lleva a Hughie y Lamplighter internándose en Vought, donde menciona nuevamente a Mr. Maratón, que fue el héroe de velocidad al que reemplazaron por A-Train en los 7. Avanzan sorprendentemente internándose en la torre, pero la intención real de Lamplighter es inmolarse al frente de su propia estatua, lo que hace que Starlight tenga energía para salir del lugar, pero es atacada por Black Noir, que me hace pensar que el tipo es algo así como una versión de Hitman para la empresa, siendo el encargado de ir detrás de aquellos super rebeldes, pero afortunadamente nos muestran que el tipo no es invencible y su debilidad es cualquier fruto seco, algo que tiene sentido por el desprecio que mostró hacia ellos en el episodio anterior, pero en esta secuencia nos dejan ver un poco del rostro bajo la máscara, confirmando que el show lo mantendrá como una persona afrodescendiente, por lo que Nathan Mitchell le seguirá dando vida a lo largo de las temporadas, y estoy casi segura que será un clon de Edgar, un poco más joven por el gran parecido que existe entre Giancarlo Espósito y Nathan, además que explicaría perfectamente del por qué no le teme a Homelander, al saber que tiene una versión de Deadpool en la que confía plenamente, pero esto lo comentaré en mi siguiente video. Y un dato divertido sobre esta alergia es que el actor confirmó que él también la tiene, y fue la inspiración para que el personaje lo tuviera, y una vez derrotado, Maeve se niega a escapar con Starlight, lo que sin duda es una antesala a su enfrentamiento con Homelander, que será poético porque al final Maeve morirá como en el material original, siendo realmente la Brave Maeve. Billy va a una segunda cita con su madre en el mismo café que Starlight estuvo anteriormente. La simetría del momento es brillante, ya que son dos madres que intentan hacer lo mejor pero fallan estrepitosamente, porque ya el tiempo ha pasado y ambos hijos han perdido su fe en este mundo al igual que su brújula moral, pero curiosamente lo que lo sostiene ahora es la misma persona, Hughie. Es por ello la emoción de Starlight al verlo, ya que en su cautiverio terminó de aplastar la poca fe que le quedaba en Dios, lo bueno de las personas y el gobierno, pero ahora al final del episodio tiene una razón para continuar, al igual que había sucedido anteriormente en el episodio 6, con Butcher de protagonista y su canario, que también encontró a su nuevo Lenny en Hughie. Y acá agárrense, que se vienen los puntos más interesantes, y es que llegamos a la parte clave del episodio, con la actividad de A-Train y Profundo en la iglesia del colectivo, donde todo parece ir bastante bien hasta que Alistair Adana se acerca con las buenas noticias de que pronto ambos volverán a los 7, y si bien parece un chiste, la realidad es que él tiene el poder para incluirlos de vuelta. Y en esta parte de la historia es donde se activa mi instinto de guionista de bajo costo. La historia de la iglesia hasta ahora ha sido una trama tan aislada que perfectamente podría ser parte de una serie paralela u otra realidad, lo que al inicio me llevó a creer que era solo por las risas y para burlarse un poco de la cienciología, pero ahora veo que no es para nada así, y es que han estado construyendo un final de temporada con la iglesia de protagonista, porque sí, son los responsables de esa brutal escena al final del episodio, y estoy al 90% segura que Cindy es completamente inocente, no tiene nada que ver con esto, pero antes déjenme explicarles por qué lo creo. Y es que la cienciología como institución siempre se ha presentado como una broma públicamente, haciendo ridículas campañas y movimientos para que las personas del exterior los vean como un chiste, incapaz de dañar a nadie, pero curiosamente a través de los años se ha demostrado que es un movimiento que se basa en la extorsión e intimidación de personas famosas o con dinero, y ha crecido gran parte gracias a ello. No por nada muchos de sus promotores son personas con mucha influencia, pero a su vez curiosamente a la cienciología nadie la toma en serio. Se han hecho millones de chistes sobre ello, y la realidad es que son responsables de muchas desapariciones en los Estados Unidos, donde incluso nadie ha visto públicamente a la esposa de David Miscavige desde hace décadas, que recordemos es versión real de Alistair Adana, y este corto diálogo donde Alistair comunica 3 ideas muy claras es la clave para entender lo que hará la serie con esta trama. Primero menciona que tiene una reunión con Stan Edgar la próxima semana, mientras le asegura a Profundo y a A-Train que vuelven a los 7,
padre, y lo termina diciendo no se vuelvan a comunicar con Eagle the Archer por ser tóxico, donde interpreto que su expulsión y cancelación por el escándalo sexual es una demostración especialmente montada para ellos dos, y es una amenaza muy sutil de lo que les puede suceder si alguna vez se niegan a realizar cualquier cosa que les pida, por lo que esa escena que seguramente les voló la cabeza al estilo de la audiencia de Batman vs Superman es la iglesia del colectivo el responsable detrás, ya que es el único momento con el que pueden conectarla a la trama principal, construyendo un final bastante inesperado, que si me apresuran un poco diría que Alastor Adana tiene poderes telepáticos, y consumiendo el compuesto V logra ser capaz de hacer lo que vimos en la sala, ya que parece un ataque bastante caótico, similar a como sucede cuando un super potencia sus habilidades con la sustancia. Además, curiosamente, todos los personajes principales que mueren son los que atentan contra Vought, que más específicamente fueron el presidente de la corte, el Dr. Jonah Vogelbaum, Shockwave en su primera y última aparición con los 7, y otra jueza compañera de Newman, pero casualmente ninguno de Vought, como por ejemplo Ashley o Stormfront. Además, dan un corte de profundo tocándose la cabeza, como si supiera algo de lo que está ocurriendo y él fuera el siguiente. Por otra parte, si fuera Cindy la que estuviera detrás de ello, lo natural sería que atentara primero contra todos aquellos que le hicieron daño, y no con los que están buscando justicia al hacer pública la situación a la que la sometieron. Además, ella sí demostró mucho control en su poder, y en esta divertida secuencia vemos a una famosa pintura de George Washington, con su caballo de guerra, bañado en sangre, que supongo que es un simbolismo que algún estadounidense nos puede explicar, pero básicamente yo diría que simboliza a que el padre de la patria ahora está salpicado en sangre de los desechos humanos de sus descendientes. Pero lo sorprendente acá es lo calmados que se muestran ambos supers durante el ataque, y aún sabiendo que las cámaras están grabando y transmitiendo en vivo, y hacen una broma de esto, ya que la pantalla que interrumpe la grabación supuestamente es de una empresa que se encarga de transmitir al gobierno sin filtros, mientras hace un gran filtro cortando la transmisión. Y dejando de lado la broma, es importante para la trama, porque si fuera Cindy la que realmente está detrás de esto, Stormfront no estaría tan relajada, ya que su cabeza podría explotar en cualquier momento. Recordemos que ella piensa que Cindy murió luego de su descarga, detalle que contradice varias teorías acerca de que es Stormfront la que está detrás de todo, a partir de Cindy. Y llegamos al último punto, una pequeña síntesis de lo que creo que ocurrirá en el final de la temporada, y es que claramente la investigación judicial está completamente descarrilada y no llegará a ningún sitio, forzando a los chicos a improvisar con un nuevo plan, que por la expresión de Butcher en la toma final siento que será extremadamente frontal contra Vought, al que se le adelantará Cindy, apareciendo en la torre poco después del ataque en la audiencia y será eliminada en vivo por Homelander, logrando colocar a Vought como la salvadora de los Estados Unidos, dando carta libre para promocionar su agenda, porque ahora el público observó en vivo lo peligrosos que son estos superterroristas, y si con solo falsos discursos han podido segregar a la nación, imaginen lo que cosecharán luego de un atentado. Seguramente todos ondearán la bandera de Homelander y se hará todo lo que él diga, convirtiéndolo en el líder que ella espera que sea, y mientras él esté culpando a la pobre de Cindy de todos los males del mundo y promoviendo su agenda, Stormfront estará a la casa de los chicos, que con la inesperada ayuda de Maeve y el gran poder de Starlight le darán una paliza asesinándola sorprendentemente en el lugar. Pero no todo será felicidad, porque Maeve tendrá que responder por ello con su vida en un enfrentamiento ante Homelander, y posiblemente Becca sea eliminada también, en un intento desesperado por reunirse con su hijo. Y la única salvación de los chicos es el video que existe de Homelander asesinando al ladrón en el callejón, porque como se ve en el tráiler, Starlight y Hughie están en búsqueda de él, ya que en su fondo se ven las mismas imágenes que se veían cuando Homelander y Stormfront aplastan la tortuga en el episodio anterior. Pero chicos, lamentablemente hay demasiadas imágenes con un montón de información que podemos sacar del tráiler de la temporada y de las entrevistas exclusivas. Si quieren que prepare un video para el domingo comentando todo ese material y haciendo teorías, déjenmelo saber con un like. Así que si este video tiene un 20% de likes respecto a sus vistas, sabré que 1 de cada 5 les interesa ese video. Por eso no duden en darle un bello like. Por ahora les dejo este video de la salchicha de amor explicado y el episodio anterior por si se lo perdieron. Muchas gracias por verlo, nos vemos pronto, un beso a la distancia, chao.